a otros y van generando nuevos fenómenos en la historia argentina. Hoy lo que vamos a ver tiene que ver con la aparición del primer movimiento nacional y popular, por supuesto la Unión Cívica Radical, entendiendo que es el primer movimiento porque después viene el segundo movimiento nacional y popular, que es el peronismo, y vamos a ver un poco los orígenes de la Unión Cívica Radical como un movimiento nacional y popular, por qué es que lo definimos de esa manera, por qué es que hubo necesidad en la Argentina de que aparezca un nuevo movimiento nacional que en definitiva suplante y modifique aquel movimiento nacional radical y genere otra estructura política, otra salida política, porque en cierta forma este primer movimiento nacional y popular no alcanzó a cumplir los objetivos que estaban latentes en la Argentina. Como siempre vamos a analizar la historia argentina a partir de 5 ejes temáticos: la descripción del conflicto político-social, cómo se va a dar, cómo se va a resolver, cómo se va a plantear en la realidad política diaria el conflicto político modificar en la década del 30, del 40 con la industrialización. Vamos a ver cómo se ha dado la correlación de fuerzas. Esto es un elemento muy importante a la hora de hablar de un movimiento nacional y popular, porque significa que de alguna forma y en algún momento y por un cierto lapso de tiempo hubo una correlación de fuerzas favorable para los sectores populares, y eso es lo que les permite construir este modelo nacional y popular en una época de la Argentina. La política, la economía y la apertura democrática, cómo se dieron esos 3 ejes en este periodo de tiempo en la Argentina. Y finalmente la idea de la integración a la dependencia. ¿Cómo va a ser el planteo que se va a hacer desde el Estado argentino constituido en las 2 grandes etapas que va a tener el momento histórico que vamos a analizar hoy, la relación de la Argentina con el mundo? Si va a ser una relación de integración o va a ser una relación de dependencia económica. Muchas gracias. Lo que vamos a ver hoy entonces es de 1912. Dijimos la semana pasada que centrábamos o cerrábamos la charla anterior en 1912 y arrancamos esta en 1912 porque es la sanción de la famosa ley Sáenz Peña. La ley Sáenz Peña es la ley del voto obligatorio, secreto y universal. Universal a medias, en realidad es medio universal, porque permite que pueda votar todo el universo de hombres. Las mujeres siguen fuera del voto de la participación democrática, no pueden ni elegir ni ser electas. Entonces cuando nos hablan de la ley Sáenz Peña que cambió el voto, ¿sí? Dejaron votar a todo el mundo, no, dejaron votar a los hombres. O sea, era un avance en relación a los modelos anteriores, pero todavía estamos hablando de medio universo, no de todo el universo de electores posibles. Y va hasta 1943, que es cuando se produce el fin de la década infame, el derrocamiento de la década infame, y ya la aparición con la revolución de julio del 43, la aparición del peronismo, de Perón y bueno, de todo ese segundo movimiento nacional que ya va a ser el que va a perdurar en el tiempo como representante de los sectores populares. Entonces lo que vamos a ver tiene que ver primero con la Unión Cívica Radical. La semana pasada vimos algo sobre los orígenes, y esto es interesante porque muchas veces ni siquiera los radicales se acuerdan de esta parte de la historia del radicalismo, como que prefieren olvidarse un poco de toda esta etapa, porque el radicalismo tuvo orígenes revolucionarios. ¿Qué queremos decir con revolucionarios? Que pretendía modificar la sociedad y la estructura política de la Argentina en forma radical, en forma rápida, de un día para el otro, y para ello utilizaron prácticas, metodologías revolucionarias, el uso de armas, las revueltas armadas. Llegaron a secuestrar al vicepresidente de la Argentina, Figueroa Alcorta, en 1905, hicieron una revolución en 1905, tomaron varias provincias, tomaron entre ellas la provincia de Córdoba, y en Córdoba estaba el vicepresidente Figueroa Alcorta, y lo secuestraron los radicales. Secuestraron al vicepresidente como una forma de generar presión política y una acción que hoy sería considerada, no sé, subversiva o de un montón de maneras, pero que en aquel momento respondían a los objetivos políticos y revolucionarios que tenía la Unión Cívica Radical, cuyo principal objetivo era lograr la sanción de una reforma electoral que permitiera el voto secreto, obligatorio y universal. O sea, la Unión Cívica Radical surge con una actitud muy revolucionaria, quizás no al extremo del anarquismo, ¿sí? Fundamentalmente del anarquismo en esta época. El anarquismo sí planteaba la destrucción del Estado y planteaba, digamos,
el asesinato selectivo de los enemigos de la clase obrera, fundamentalmente hacia aquellos dirigentes más emblemáticos de la represión, como Falcón o como el propio Héctor Varela, que vamos a ver en el día de hoy, el protagonista de la semana trágica, de la Patagonia trágica. Pero sin llegar a esos extremos del anarquismo, la Unión Cívica Radical también tiene un origen revolucionario y de lucha armada que es importante recordar, porque ni siquiera los radicales, como les digo muchas veces, recuerdan. Se producen varias revoluciones armadas, una muy importante es la del 90, 1890, la famosa Revolución del Parque, donde el radicalismo incipiente, naciente todavía, la Unión Cívica en ese momento todavía, se alía con sectores del mitrismo, con sectores del alcinismo, en un frente político que lo que busca es justamente confrontar con este modelo oligárquico que no permite la participación en términos electorales de las grandes mayorías. Y los radicales se van a unir en esta Revolución del Parque, van a tomar el parque de artillería, y allí se van a producir feroces combates en la ciudad de Buenos Aires, también se van a replicar algunos combates en el interior del país. Esto se va a replicar en el 90, en el 95, en 1905, van a haber revueltas en el interior, en las distintas provincias. El radicalismo se convierte en un partido de barricada, en un partido político que está dispuesto a tomar las armas para lograr sus objetivos políticos. Va a ser derrotado por lo general, pero va a ir marcando, horadando esa estructura oligárquica que controlaba y dominaba la Argentina. Lo que Natalia Botana definía como el orden conservador. Ese orden conservador que le permitía a un grupo de familias del interior, de las élites agrícola-ganaderas del interior, con las élites de la Pampa Húmeda, bueno, se dividían el poder y tenían todos los cargos para diputados, para senadores, manejaban las Cortes Supremas Provinciales, los cargos de gobernador, se sucedían los primos, los tíos, de padres a hijos, o sea, entre las familias se repartían el gobierno y eso es lo que Natalia Botana denomina el orden conservador y es uno de los elementos contra los que quiere luchar y lucha la Unión Cívica Radical. Aparecen dos figuras emblemáticas de este radicalismo histórico, uno es Leandro N. Alem, y el otro Hipólito Yrigoyen. Alem era tío de Yrigoyen, Alem es hijo de un mazorquero de la época rosista, el padre de Alem va a ser asesinado, de hecho en la plaza pública, justamente por mazorquero, cuando se produce la caída de Rosas. O sea que estamos viendo que en el radicalismo hay toda una herencia federal que está poniendo en evidencia toda esta ascendencia que tiene del campo nacional y popular, de este imaginario popular que expresaba el federalismo en su momento y que después va a quedar un poco solapado cuando se consolidan las oligarquías terratenientes, pero que va a resurgir en este radicalismo en donde van a confluir estos sectores tradicionales, federales, con los sectores populares de la ciudad de Buenos Aires, los sectores arrabaleros vinculados con Alsina, los nuevos inmigrantes que llegan, los hijos de los inmigrantes, en muchos casos, algunos que empiezan a ser profesionales, que empiezan a estudiar, que pueden ser médicos, que se transforman en doctores, en ingenieros, y que empiezan a confluir en este partido por momentos revolucionarios y por momentos socialdemócratas, porque también plantea una reforma electoral y en cierta forma hasta allí queda un poco el alcance de estas transformaciones. En una primera etapa el radicalismo va a plantear el abstencionismo como política de acción pública. ¿Qué significa el abstencionismo? No participar de las elecciones. Como las elecciones no pueden votar todos y están manejadas por el fraude, nosotros no participamos. Es una abstención revolucionaria, porque no solo no van el día de la elección, sino que además intentan boicotear esas elecciones. Entonces boicotean la llegada de la gente a los centros de votación, hacen sabotajes, hacen atentados los días de las elecciones, o sea, intentan por todos los medios que ese acto electoral quede claramente viciado de nulidad por una serie de falencias que el radicalismo intenta generar en cada una de las elecciones. Y el tema de la composición social, de lo que estábamos hablando, estos orígenes sociales que va a tener el radicalismo, de los sectores populares a una incipiente clase media que empieza a aparecer en esta época, la llegada de los inmigrantes, la segunda generación, los hijos de los inmigrantes, gracias al acceso a la educación pública, que es una educación bastante generalizada, lejos de aquel idilio que nos han metido en la cabeza de que la educación y Sarmiento, que eso escuela por todos lados,
y todos sabían leer y escribir en la Argentina. No era tan así. En 1914 había 30% de analfabetos todavía en la Argentina. En 1945 había 30% de analfabetos en provincias como la nuestra, en Misiones, en Jujuy. O sea, todavía había mucho para hacer en el sistema educativo, pero para ciertos sectores, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, la educación era una posibilidad concreta. Entonces los hijos de los inmigrantes pudieron educarse y algunos inclusive pudieron seguir haciendo estudios secundarios y universitarios. Entonces esa nueva clase media encontró en el radicalismo una vía de expresión política que no tenía en los partidos tradicionales, porque carecían de un origen oligárquico que les permitiera ingresar a ese tipo de partidos más tradicionales. Y el gran objetivo del radicalismo en esta época va a ser la reforma electoral. Ese es el gran caballito de batalla, la gran consigna política que va a tener la Unión Cívica Radical. Nosotros luchamos por la reforma electoral. Y vamos a ver cómo, cuando se consigue la reforma electoral, en cierta forma, el radicalismo pierde un poco toda esa fuerza que tenía de la etapa anterior, porque se queda sin una consigna que la movilice. Para el peronismo después la justicia social van a ser objetivos, y bueno, la justicia social nunca se va a alcanzar en su totalidad. Entonces siempre hay algo que movilice al peronismo a seguir militando, a seguir trabajando, a seguir intentando llevar adelante las transformaciones. El radicalismo se quedó muy atrapado en esa consigna de la reforma electoral, y cuando logró la reforma electoral como que le costó readecuarse a los tiempos políticos. Dejó de ser un partido revolucionario para pasar a ser un partido de gobierno. Entonces, bueno, ¿cómo nos adaptamos a esa realidad? Es lo que vamos a ver en el día de hoy, con las dos grandes presidencias que tuvieron en esta época los radicales. La primera de Hipólito Yrigoyen, va a ser presidente entre el 16 y el 22. Hipólito Yrigoyen, que era dirigente de la provincia de Buenos Aires, que había sido el segundo de Alem mucho tiempo, con quien tuvo una muy estrecha relación, además del parentesco. Hipólito Yrigoyen tenía una gran admiración por Alem. Alem se va a suicidar en un momento, e Yrigoyen va a quedar como el referente del radicalismo y como evidentemente el candidato indiscutible a la presidencia. Cuando se sanciona la reforma electoral en el 12, empieza la campaña para las elecciones del 16 y Yrigoyen aparece como el gran candidato, y finalmente va a lograr ganar la elección por no mucho margen, pero gana esa primera elección en cierta forma sorprendiendo inclusive a la opinión pública nacional, que no se esperaba que un partido como el radicalismo pudiera ganar la elección, algo que finalmente logra. ¿Cuáles van a ser las características de este primer gobierno radical de Hipólito Yrigoyen? Bueno, el carácter democratizador es democratizador en tanto y en cuanto permite la mayor participación de sectores populares en distintas estructuras del gobierno. El radicalismo de esta época se caracterizó por la incorporación de miles de personas como empleados públicos. Hasta allí el Estado era un Estado más bien pequeño, dedicado fundamentalmente a administrar el Estado, y no mucho más. Y era un Estado más que nada manejado por estas familias oligárquicas, en donde, digamos, los doctores de la familia